Vamos a continuar viendo el día de hoy las metodologías que el Señor usó para enseñar. Las metodologías de Jesús. ¿Cuáles vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Contraste. En una frase breve, ¿qué es lo que era contraste? ¿Cuándo contrastábamos? ¿Ustedes son de la luz o son de las? ¿Ustedes siguen los deseos de la o se guían por los frutos del carne, espíritu? Contraste. ¿Cuál otra vimos la semana pasada? Fuerte nomás. Fijación de metas. ¿Cuál fijación de metas se acuerdan? Que hayamos leído. O alguna que ustedes recuerdan que Jesús le haya puesto metas. La palabra nos pone metas. Sígueme y te haré pescador de hombres. Ahí está la meta. Sígueme. Déjalo todo y sígueme. ¿Sí? Ok, tenemos una meta y también un llamado a hacer mayores cosas de las que hizo el mismo Señor Jesucristo. ¡Wow! Eso es grande. ¿Qué otro tipo de metodología usó el Señor? Les habló con contrastes, les fijó metas. ¿Cuál más? Demostró. ¿Cómo? ¿Cómo demostró? Haciendo. Los panes y peces hablamos a ver. Multiplicó los panes y los peces. ¿De cuántos panes? ¿Y cuántos panes? ¿Y cuántos peces? ¿Y cuántas personas eran? 5.000 hombres. 5.000 hombres. ¿Cuál fue la otra metodología que usó el Señor y que vimos la semana pasada? Memorización. ¿Qué hablamos de la memorización? ¿No se acuerdan? Hay que memorizarlo. ¿Cuál fue? Memorizar. Hablamos de algo bien específico. Memorización. Que el apóstol le decía a su discípulo, le decía una palabra para que cuando yo no esté, tú puedas hacerlo lo correcto, corregir lo deficiente. Le decía, recuerda estas cosas, recuérdalas, para que cuando yo no esté, tú puedas corregir lo que está deficiente en la iglesia. En la cárcel, perdón que hable tanto de la cárcel, pero es un ministerio precioso ver la restauración de un hombre que si está en la cárcel es porque ha continuado con su maldad. Todos hemos hecho maldad. Algunos dicen sí, a ellos los pillaron, a mí nunca me pillaron, pero eso es el menor de los casos. La maldad que hay en la cárcel, estamos hablando de otro nivel, no de la persona que robó una cosita, estamos hablando de otro nivel de maldad. Y que llegue el Señor a esos lugares es impactante. Y ellos tienen una costumbre que se llama tirar wincha. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿No? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Tirar wincha. Tirar wincha es hacer esto. Caminar. ¿Lo han visto en los patios cuando hay documentales? Caminan. Porque están en un lugar de 15 por 15 metros y no tienen más que eso. Caminan. Tirar wincha. Y el compromiso con ellos es que tirando winchas van a empezar a memorizar escrituras. ¿Qué mejor momento para memorizar escrituras que dar vuelta y empezar? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Qué buen momento para memorizar un salmo. Así que ustedes tiren wincha. Tiren wincha. Memorización. Ahora un paréntesis, ese salmo, yo me lo sé de memoria, me lo aprendí cuando tenía este tamaño, chiquitito así. Qué importante el ministerio niño. Hasta el día de hoy nunca me olvidé. Ni me olvidé tampoco quién me lo enseñó y el momento me acuerdo perfecto. Y para mi vida me ha servido la palabra, memorizarla desde niño. Muy importante. Hoy día vamos a ver 4 metodologías distintas. La primera es la compasión. ¿Por qué la compasión? El Señor, además de enseñar con las metodologías que acabamos de ver, por medio de la compasión sus discípulos eran contenidos. La compasión, la misericordia fue la que llevó a Jesús
a alimentar a aquellos 5.000 y a usar de ¿qué metodología? Con la alimentación de los 5.000. Demostración. Quiero hacer una pequeña explicación. No es que Jesús haya tenido un libro de las metodologías y haya dicho, a ver, este es un buen momento para usar la demostración. Claramente que no. Él era guiado por el Espíritu Santo y nosotros hoy día vemos en su vida los cientos y cientos de formas que enseñó que usó para enseñar. Es tremendo, porque viene de Dios. Entonces, por compasión, Él alimentó a esos 5.000. La palabra dice que los miró y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas sin pastor. Dice la palabra que los vio a la multitud y tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor. Y Él como pastor los alimentó. Compasión. Vamos a la escritura. Lucas 10, 33. Lucas 10, capítulo 10, versículo 33. Vamos a leer, desde el versículo 30. Vamos a leer desde ahí. Está Jesús hablando una parábola, que es la muy conocida parábola del buen samaritano. Esto tiene una gran importancia porque al decir samaritano no es cualquier persona. Para el judío, el samaritano era una persona que venía de una tierra que se llamaba Samaria. Y el samario, el samaritano de Samaria, era un mestizo, era una persona mezclada entre judíos, o israelita más bien dicho, y otros pueblos. Y el pueblo de Israel tenía ese problema, que no se juntaba con ellos. Los veía como algo de lejos, no eran familia para ellos. Por lo tanto, esta historia tiene un trasfondo aún más allá de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Para que lo entendamos el contexto. Respondiendo Jesús, versículo 30, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y menciona un sacerdote, y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Un levita no es que pasó levitando, por si acaso. Levita se llama porque son de la tribu de Leví, que es una de las 12 tribus de Israel, y era encargado de la parte espiritual de todo el mover del templo. Levita. Él como espiritual debió haber, según la historia, debió haber tomado a este hombre y haberlo recogido. Pero la parábola que el Señor usó dice otra cosa. Pero un samaritano, dice el versículo 33, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y por si fuera poco, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 hombres ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que usó misericordia. Ve y haz tú lo mismo. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El Señor usó la misericordia, contó una historia que hablaba de la misericordia y llamó a hacer nosotros, ¿qué? Lo mismo. Y cuando multiplicó los panes y los peces, Él usó de su misericordia, compasión. Esa es una metodología que vamos a ver hoy día. Segunda metodología, el involucramiento directo. Quiero hacer un pequeño paréntesis, algo que dije que le iba a hablar y creo que es el momento de hacerlo. ¿Por qué necesitamos aprender las metodologías de Jesús?
Alguien de nosotros podría decir, yo tengo mi forma de enseñar la palabra, pastor, así que yo veré cómo lo hago. Podría ser. Lo más probable es que cualquier metodología nueva que salga, si buscáramos en la escritura, encontraríamos, no, el Señor ya la usó. La segunda persona en usarla. Lo más probable es que pase eso. ¿Por qué necesitamos aprender las metodologías de Jesucristo? Porque tenemos que estar preparados como obreros capacitados. Dice la Escritura, esto solamente lo voy a citar: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y por qué no tiene de qué avergonzarse? Que usa bien la palabra de verdad. O sea, la palabra de verdad podría usarse mal. Y lo hemos visto. Podría la palabra de verdad usarse mal. El apóstol llama a su discípulo, a ese pastor joven Timoteo, a que use bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. También hablamos de eso, porque conducirán más y más a la impiedad. Tenemos que estar preparados como obreros aprobados. Y la iglesia tiene un lugar que prepara a personas para enseñar bien la palabra. Y ese lugar se llama Seminario Teológico Verbo para las Naciones. El sueño de muchos. Un sueño posible. La visión de este seminario: formar discípulos conforme al corazón de Jesucristo. Se dan cuenta que la visión no es formar gente llena de teología que sea capaz de debatir en la calle a la señora de 80 años y decirle por qué está equivocada. No se trata de eso. Formar discípulos conforme al corazón de Jesucristo. No teología, llenarnos de conocimiento para saber más, sino formarnos como discípulos conforme al corazón de Cristo. Capaces de impactar a su iglesia y a la sociedad en la cual se insertan a través del servicio y del conocimiento de la palabra de Dios. Esto según Efesios 4:12. Estos folletos los vamos a dejar ahí atrás para que el que esté interesado pueda llevarse alguno. ¿Ya? Hay 5. El que esté interesado, obviamente los matrimonios se llevan 1 para los 2. Lo vamos a dejar ahí al final. Qué importante es seminario. Se cumplen ya 10 años de seminario. Creo que ya se cumplieron ya. 10 años. 10 años de seminario. Continuemos. Involucramiento directo. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Lucas 9, 1:6. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermedades. Y Él los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino. Ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quédense ahí, y de ahí mismo salgan. Y donde quiera que no los reciban, salgan de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El Señor se involucra directamente con sus discípulos, sabiendo lo que les podría pasar. Primeramente los reúne, pero los manda luego. Y el consejo que les da es sabiendo lo que les podría pasar, porque Él está involucrado directamente con sus discípulos. No les da un mandado, no les escribe una carta lo que van a hacer, porque Él no puede hablar con ellos, porque está lejano. Vemos las iglesias, la casa del Señor, como los pastores, fundadores de la iglesia, llegados de Estados Unidos, transformadas sus vidas allá, los mandan acá, país de donde salieron, pero que se fueron por situaciones de conflicto, que en contra de ellos, no causadas por ellos.
Llegan acá, 40 años en la iglesia, cuánta gente sanada por el Señor a través de los pastores, cuántos ministerios levantados, seminario, Colegio Montague en La Serena, Colegio Montague en Huechuraba, Colegio Montague en Peñarolén, en Haití, el orfanato de Haití, el hogar de ancianos, la iglesia y partimos arriba, ¿cierto? Antofagasta, Copiapó, Caldera, La Serena y todos estos ministerios. Y vemos a nuestros pastores así, que terminada la reunión, bajan a conversar. ¿Y usted cómo ha estado? Cuénteme, hace tiempo que no nos veíamos. No lejanos, no una persona como un pastor lejano, así que es casi como que está flotando y levitando, porque es el pastor súper cercano. Pastor Mauricio, mirando ahí al fondo, los que conocen, la mezanina, que es un lugar que está arriba en Santiago, la iglesia que es más grande, mucho más grande, y arriba hay un lugar como un segundo piso que se ve, mirando quién llegó nuevo. Somos llamados a involucrarnos directamente, no lejanos. Marcos 3, versículo 14. Sí. 3:13 voy a leer. Después subió al monte, Jesús, y llamó así a los que quiso, y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que trabajaran sin cansarse. ¿Eso? Para que estuviesen con él. Ese fue el primer llamado que el Señor hace. Establece a 12 para que estuvieran con él. Y para enviarlos a predicar. Jesús se involucra directamente con sus discípulos. El primero quiere estar con ellos. El primero quiere estar con ustedes. Y después enviarlos a predicar. Me pasó muchas veces, ¿se puede apagar la estufa? ¿Tienen calor? ¿Tienen un poquito de calor? Ya, apaguen más. Gracias. Me pasó en algunas ocasiones... ya, gracias. Sí. José, nuestro misionero querido. ¿Quién no conoce a José? ¿Quién ha venido a la iglesia de Osorno y no conoce a José Gallardo? Todos lo conocen. Misionero joven que ha entregado su vida al Señor y se ha dedicado a vivir acá y a trabajar para el Señor. Me pasaba en algún momento me pasó que me levantaba con ganas de predicar. Y decía, hoy día voy a salir, voy a ir allá al centro a predicar, voy a ir acá, voy a hacer una obra de teatro, me voy a parar en el metro, en el Santiago, en la micro. Y en la mañana, buscando al Señor para salir, parecía como que el Señor quería que estuviera con Él nomás, ese día. Y me quedaba ahí con Él. Él ha escogido a 12 y ha escogido discípulos primeramente para que estén con Él, pero luego para enviarlos a predicar. Tenemos muchos deseos, tenemos muchos anhelos. Algunos tienen más energía que otros para hacer muchas cosas, pero no perdamos de vista el involucramiento directo. Él primeramente escogió 12 para que estuvieran con Él. Vamos a avanzar a la siguiente metodología de enseñanza. Hablamos un poquito el jueves, nos adelantamos un poco a esta metodología. A ver cuál podría ser. Algo hablamos al final del plantío del día jueves. Algo hablamos. Están todos invitados al plantío, el día jueves 6:30. Todos invitados. ¿Cuál podría ser algo que mencioné al final? Preguntas y respuestas. Muy bien. Vamos a ir a Mateo 16:13, ¿ya? Mateo 16:13. Qué importantes son las preguntas. Cuando uno hace una pregunta, demuestra que quiere saber, ¿cierto? Qué básico, qué simple lo que estoy diciendo, qué simple. Pero muchas veces vamos al Señor o incluso nos movemos entre nosotros sin muchas preguntas. O sea, si no hago muchas preguntas, entonces no tengo muchas dudas. Y si no tengo muchas dudas, quizás tengo todo claro. No tengo nada que aclarar, porque no tengo ninguna pregunta que hacer. El Señor les hace preguntas a sus discípulos. El Señor les hace preguntas a sus discípulos. Imagínense. Vamos a Mateo 16.
13, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús les podría haber dado la respuesta. Les podría haber dicho: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Cristo. Como en otras ocasiones los hizo. Les dijo quién era. Pero aquí les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Tendría Jesús alguna duda y estaba buscando la respuesta en los hombres? Claramente que no. No se trata de eso. No es que Jesús estaba diciendo: ¿quién dicen ellos que soy yo? Como preocupado por la opinión del hombre. Usa la pregunta como una metodología para llevar a sus discípulos a dar una respuesta y ver en qué están. Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Estaba como entre esas 4 opciones. Entonces les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús les había dicho antes quién era. Les había dicho. ¿Por qué le pregunta? Porque la pregunta es una forma de que ellos puedan responder algo y ver cómo están, como les dije recién, en qué están. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo me lo imagino que se lo dijo aquí, así, aquí no sale con signo de exclamación, pero una aseveración tan profunda es para decirlo así, rápido antes que alguien se adelante. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Y qué hace Jesús con él? Pedro reconoce a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y Jesús qué le dice? Tú eres bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Lo reconoce? Sí, tú dices quién soy yo te digo quién eres tú. Eres Simón, hijo de Jonás. Más adelante lo dice de nuevo: porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti que tú eres Pedro. Versículo errado, no errado el versículo, mal usado, mal interpretado. Y sobre esta roca, y hay una diferencia, Pedro es sinónimo de piedra. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un versículo mal interpretado acá. Pero no vamos a hablar de eso hoy día. Le hace pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Le han hecho preguntas al Señor alguna vez? ¿Sí? ¿Le han hecho preguntas al Señor? ¿Le han hecho preguntas? ¿Sí? Ya. Señor, ¿tomo este trabajo o no lo tomo? O van al Señor diciendo: Señor, me apareció este trabajo, te pido que me bendiga en este lugar que voy a tomar, que voy a decidir. O van primero: Señor, ¿es tu voluntad que tome este trabajo? ¿Qué diferencia más grande hay en una sola frase? Señor, guíame en este trabajo que voy a tomar, o guíame en esta decisión. Me quiero comprar una casa. Señor, ayúdame a comprar esta casa, dame los recursos, Señor, bendíceme. Señor, ¿debería comprarme una casa? ¿Es esa la casa que tú quieres que me compre? Yo estoy diciendo, pregúntale al Señor, ¿eh? Al Señor. Y Él va a hablar. Él les va a responder. Mientras José busca esa escritura, si no la podemos ver a la hora del almuerzo, no hay problema. Reprensión. Aquí esta metodología no nos gusta a veces, pero la reprensión el Señor la usó para enseñar a sus discípulos cómo debían ser las cosas. Reprensión. Lucas 10, 40. El Señor usó la reprensión con sus discípulos, pero la palabra también dice: someteos unos a otros. O sea, si mi hermano o mi hermana en Cristo, con fruto, ¿cierto? Una persona que ha dado fruto, o incluso una persona que no ha dado tanto fruto, a mi parecer, viene y me dice, como ha pasado en otros lugares: hermano, o aquí también, mire, el otro día yo lo escuché que usted dijo esta palabra. Yo sé que esa palabra no es un garabato,
pero se parece al garabato. Sería mejor que no lo usara. ¿Qué va a hacer la persona humilde? Lo toma, acepta la reprensión, entre comillas. Eso es una reprensión chiquitita, pero a veces nos enojamos con cosas tan pequeñas como ¿qué se cree? ¿Que me está diciendo que soy un maleducado? No, si solamente le está diciendo que cuidado con esa palabra que se parece a la otra. Por ejemplo, por dar un ejemplo que se me ocurrió. Aceptar la reprensión entre nosotros. Someteos unos a otros. En el Señor, en el temor de Dios. Muy bien. Lucas 10:40. Os les voy a contar mejor la historia. Esta es la historia de Marta y María. ¿Conocen la historia de Marta y María? Dos hermanas, criadas bajo el mismo techo, por los mismos padres, pero muy diferentes, una de otra. Muy diferentes. Cuando el Señor Jesús va a la casa de ellas, que vivían juntas, una de ellas se involucra directamente con el Señor, se sienta con Él a aprender. ¿Y qué hace la otra? ¿Qué hace la otra? ¿Qué empieza a hacer la otra? ¿Ah? Aseo, y se ponía a ordenar, esta guitarra, hoy está el Señor conversando y le dice, Señor, ¿no te das cuenta que mi hermana me está dejando que haga las cosas sola? ¿Qué le dijo el Señor? Ya, ayudarle. ¿Le dijo eso? No, ¿qué le dijo? Reprende a Marta, le dice en el versículo 41. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si ustedes como prioridad se relacionan con el Señor, eso nunca les va a ser quitado. Hay que tender la cama, hay que lavar los platos, hay que limpiar el baño. Pero la prioridad no es esa. La parte que nunca nos será quitada es la relación que logremos con el Señor mientras estemos aún en este mundo. Eso no va a ser quitado. ¿Qué cosas nos afanan? Aparte del aseo de la casa. El trabajo. ¿Te afana, Ana María, el trabajo? Con un problema al cuello por lo mismo. Bueno, esta palabra es para ti. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué más nos puede afanar, poner ansiosos, angustiosos? ¿Será que la familia nos puede angustiar? Claramente. La plata, claramente. La palabra nos llama a trabajar. Eso es una verdad. Dice que el trabajo dignifica al hombre. En el libro de Job dice que todo es vanidad. Pero hay una cosa que no es vanidad. ¿Cuál es? El fruto del trabajo. Dice que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. No que viva de bono y que le regalen todo el tiempo, que le paguen todo. No, dice que lo que no es vanidad es que el hombre como humanidad, disfrute del fruto de su trabajo. Damos gracias a Dios por poder ayudar a aquellas personas en necesidad. Damos gracias a Dios y nos gozamos en eso. Nos gozamos realmente. Pero aquellos que podemos y que estamos en el Señor, la palabra nos llama a trabajar. A trabajar. Pero sin afán. El afán nos lleva a tomar malas decisiones. Es bueno trabajar, pero no afanarse. Porque ¿cuál parte es la que no nos será quitada? La relación con ¿quién? De los trabajos, ¿qué pasa? Nos despiden. Los hijos, lindos, preciosos, bonitos, lindos, complicados, molestosos, se van de la casa. Se van. Llega un momento en que ya parten. La esposa, mi amor, pero pasa el tiempo y ya se va poniendo la cosa más densa. Eso se trata así. La palabra nos lleva a que los matrimonios se traten uno a otro. ¿Saben cómo? Como Cristo amó a la iglesia. O sea, el hombre debe tratar a la mujer como Cristo ha tratado a la iglesia. ¿Y cómo la ha tratado? Con amor. La provee. Le llama la atención con amor.
la deja, pero después cuando se equivoca, la reprende con amor. No la controla. Hemos hablado del control. No controla. Jesús deja libre, pero dice, amada iglesia, una cosa te digo, esto es bueno, cuidado, que es muy distinto, ¿cierto? A controlar. Ya. Los hijos crecen. Todas esas cosas son pasajeras. La carrera, no, mi carrera, ese es mi gran tema. Yo voy a estudiar Derecho, dice uno. Es mi carrera, esa es mi carrera, yo voy a estudiar. Eso pasa, eso termina. Se acabó la carrera. ¿De quién depende si usted encuentra trabajo o no encuentra trabajo? Del Señor. Esto es sin desmerecer, porque no hay trabajo que no sea digno. Bueno, claro. Sin desmerecer, pero ¿cuántos abogados, quizás, cuántos ingenieros que están trabajando en Uber? Sin desmerecer, yo he trabajado en Uber, en InDriver, y soy ingeniero. Pero no lo he hecho por necesidad, lo he hecho por otros motivos. ¿Por qué? Porque al final nada por delante está tan seguro. Nada por delante está seguro. Lo único que ustedes pueden tener seguro y no les va a ser quitado es lo que María hizo en ese momento. Y es que se relacionó con el Señor. Se relacionó con el Señor. Reprensión. Marta fue reprendida. Vamos a ir a Mateo 16, última escritura. Voy a leer de un poco antes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué metodología era esa? Repetición. Porque vimos que eso que les dijo ahora que estamos leyendo, se los dijo otras veces. Les repetía. Pero parece que los discípulos recibieron la repetición, pero no aplicaron la memorización, porque al momento de que esto ocurrió no se acordaron. Ya, sigamos. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, Señor, ten compasión de ti, que ninguna de estas cosas te acontezca. ¿Qué hubiera hecho una persona humanista? ¿Humanista? ¿Qué significa humanista? Alguien que pone lo del hombre por sobre la voluntad de Dios. Eso es una persona humanista. Que lo que yo siento es más importante que lo que dice la palabra. Que lo que yo creo, lo que yo pienso de cómo la persona me miró es más importante de lo que realmente ocurrió. Eso es humanismo. ¿Qué hubiera hecho el Señor si claramente no? Otra persona humanista. Se ponen a llorar juntos. Sí, me despido y te quiero mucho, yo también te quiero mucho. Porque lo está reconviniendo, que no te pase esto. Pero Jesús estaba claro que la muerte era la voluntad de ¿quién? De su Padre. Y Él no iba a transar nada por obedecer a su Padre. Él no iba a dejar nada en desobediencia. Y le dice, cuando Pedro le dice, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Cómo habrá quedado Pedro con esa reprensión? Apártate de mí. Dice que le dijo a Pedro. Hay algunas personas que interpretan, no, le dijo un espíritu que estaba operando en Pedro. Ok, puede ser. Pero la palabra, lo que yo leo, es que le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? Satanás mismo. Quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿A quién le gustaría aprender a través de la reprensión? A todos nos va a tocar en algún momento, hermanos, a todos, pero siempre en amor. Y esto, aunque es fuerte, vemos la vida de Jesús con Pedro. ¿Cómo era la relación de Jesús con Pedro? Era distinta, ¿no? Incluso cuando Jesús resucita, dicen los ángeles, díganle a los discípulos y a Pedro. Había una relación distinta. Jesús reprendía, pero también se involucraba directamente. Jesús
Sanó desde lejos, sin estar con la persona. Dijo, anda, y ahora cuando llegues a tu casa va a estar sana la persona. Pero también se involucró directamente y tuvo compasión. También tuvo compasión. Estas son las metodologías que tenemos del Señor. Y yo los quiero animar a estudiarlas, conocerlas y prepararnos para enseñar la palabra de forma correcta y alejarnos de cualquier tipo de forma errada. Ahora, tiene que aprenderse usted todas las metodologías que hemos hablado, así, para poder enseñar, y si no, usted no puede enseñar la palabra. Usted no puede llegar a su casa y decir, ¿sabe que fui a la iglesia hoy día y vi algo que no había visto antes, entendí esto? Ah, no lo puedo hacer porque no me aprendí las metodologías. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que estos son métodos que el Señor usó y que son necesarios para nosotros. Pero una de las metodologías es la demostración. Y también uno puede demostrar con su propio testimonio y también con su propia conversación. Mira, aprendí esto. Sabes que llevaba años leyendo este versículo y hoy día lo explicaron y entendí que significa esto. Demostración. Válido. Pongámonos de pie. Terminemos alabando al Señor.